consecuencia, todavía no lo pasen, por favor, atrás, que la gente huye. Siria, Afganistán, Irak, Libia, Yemen, distintos pueblos de África, Somalia. Todas estas guerras locales, que en realidad todas han sido y son guerras de rapiña, han traído como consecuencia la fuga de millones de personas. Y al 2015, que es una fecha bastante atrasada, ahora eso ha crecido muchísimo, la suma de refugiados en el mundo es de 65 millones de personas. 65 millones de personas. ¿Qué significa ser refugiado? No tienes ningún derecho, compadre. Simplemente vives de la caridad. De la caridad a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y miren, de esos 63 millones, solo 16 millones están bajo la protección de las Naciones Unidas. Y hay un número de muertos desconocido. Y ahora sí, por favor, a la siguiente. Miren eso. Miren eso. Este es un campamento de refugiados en pleno desierto, en Jordania. Todavía están ahí. Siga, por favor. ¿Qué es eso? Eso es una lancha patera de las que navegan por el Mediterráneo, donde la gente arriesga la vida para huir del África o del Medio Oriente hacia Europa. La siguiente, por favor. Eso es Calais. Eso es la costa francesa frente al Reino Unido, porque los ingleses no quieren aceptar refugiados, los franceses tampoco, y entonces hay una especie de tierra de nadie en donde los han ido acumulando en Calais. Esos son los campamentos donde están hasta ahora. Seguimos. Ustedes recordarán esta terrible foto de hace varios años en que un niño naufraga y se ahoga en el Mediterráneo y es recogido en la costa por la policía. Seguimos. Miren eso. ¿Ustedes conciben que esto puede pasar en un mundo en que hay altísima tecnología, en que los viajes han progresado muchísimo y estamos así? Seguimos. Miren eso, miren eso. Multitudes agolpándose para embarcarse en uno de esos barcos. Cada uno de esos no son necesariamente pobrecitos. Y esa gente está pagando mucho dinero, porque también hay poderosas firmas de tráfico de personas que son las que, tanto en América Latina hacia los Estados Unidos, como en África y el Medio Oriente hacia Europa, transportan gente y hacen un gran negocio con eso. Seguimos. Esta foto yo la tomé. Esto es Brighton. Brighton es el balneario, el que fue balneario de los reyes en el Reino Unido. Ahora, en Brighton, ustedes pasan por una calle y van a encontrar cómo la gente vive en la calle. Es decir, esas son camas que deja la gente en la calle porque están viviendo en la calle. Seguimos. Eso me parece que es Los Ángeles. Seguimos. Seguimos en Estados Unidos también. Adelante. Eso es nuevamente Brighton.
Esa señora, por ejemplo, puedes retroceder, está así todo el día. Yo he pasado por esa calle, he regresado y está así. ¿Qué piensa? ¿Quién es su familia? Pero ustedes la ven, no está sucia, está limpia, es un tipo de pobreza europea, pero, perdón, es pobreza de verdad, porque esa señora está en la calle. Ustedes la ven día y noche ahí. ¿Y de qué vive? La gente pasa y le deja algo de comida, o a veces entra a alguna tienda, le dan algo de comida, y esa es su vida. Pero como ella, hay 2 o 3 en cada cuadra de las calles de Brighton, y así también las encontrarán en las calles de Londres. Seguimos. Una relación de refugiados en el mundo, los principales países de origen, por supuesto Siria. Ustedes saben, como yo, que en Siria fue donde le pararon la mano a los Estados Unidos. Empezaron saqueando Irak, se metieron a Afganistán, y alguien dijo, hasta acá nomás en Siria. Primero fue el gobierno sirio, pero hubo alguien en el lejano Moscú que dijo, señores, hasta acá nomás, aquí hay una línea roja y ustedes no van a pasar de aquí. Ese fue un señor llamado Putin. Y ahí quedaron. Pero por supuesto el daño ya había sido causado y hay millones de refugiados sirios, ¿no? Ahí están las cifras. Luego están los de Afganistán, los de Somalia, Sudán del Sur, Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar, Eritrea, Colombia. Colombia es un país que tiene una enorme cantidad de desplazados y de refugiados, y de otros países que no mencionamos, y ahora por supuesto deben haber los amigos palestinos, ¿no?, en los nuevos cuadros que seguramente serán mostrados el próximo año por las Naciones Unidas. Guerras. Aquí tenemos cuadro de las últimas guerras, guerras en el Cuerno de África, Somalia, Etiopía, Eritrea, seguimos. En Somalia hubo insurrecciones contra el régimen pro-norteamericano desde el 91, contrarrevoluciones, pero en Somalia fracasaron los imperialistas y fracasaron también las Naciones Unidas. Y ahí tenemos una vez más el cuadro de más de 50 millones de refugiados repartidos en todo el mundo. La mayor parte, Asia, el 50%, África, 28%, Latinoamérica, ahí Colombia una vez más es la que pone la cifra mayor, México también, en fin, seguimos. Bueno, lo de Siria, dijimos que en este momento está en una situación estable y hay ahí una situación en la cual se miran, ¿no?, el gobierno de Bashar al-Assad, que es, ojo, tenemos que ir distinguiendo entre los gobiernos árabes. Los gobiernos árabes que procedían de los años 50 a partir de Gamal Abdel Nasser en Egipto y continuaron con Muammar el-Gaddafi y otros, y el gobierno de Irak y los gobiernos de Irán, ¿no?, eran gobiernos laicos y socialistas. La población era musulmana, los líderes también musulmanes, el propio Nasser era musulmán, pero era un tipo de musulmán que era sobre todo un político socialista y que querían realizar la utopía, igual que en América Latina hemos querido alguna vez tener una América Latina unida, también un mundo árabe unido. Pero por supuesto, conspiraron contra esta situación, ¿quiénes? Una coalición de
los imperialistas norteamericanos con los sectores más, con Europa, pero y también con los sectores más atrasados del propio mundo árabe, es decir, con los extremismos religiosos. Y poco a poco, los Estados Unidos y su aliado menor, pero rabioso y provocador y criminal, que es Israel, ¿no?, fueron logrando, mediante una serie de maniobras, que los gobiernos laicos de tendencia socialista, que tenían buenas relaciones con la ex Unión Soviética y con Rusia, fuesen siendo reemplazados por gobiernos de extremismo y de fanatismo religioso, que es la situación que hay ahora. Y por eso es que encontramos a un Irán gobernado por los ayatolas, ¿no?, y a un Irak gobernado por los por los chiitas, ¿no?, y a un Egipto gobernado también por el extremismo. Y entonces ellos han logrado que solamente quede Siria prácticamente como el único país gobernado por lo que fue el Baas, es decir, el movimiento de renacimiento socialista árabe, que ahora se mantiene en Irak también, pero en condiciones de clandestinidad, y en muchos países árabes en condiciones de clandestinidad. Entonces, eso es también lo que ha dado lugar a la situación crítica, seguimos, de estos países. Y ahí tenemos, pues, la zona caliente. Ahí ustedes pueden distinguir al centro de ese mapa Egipto, Jordania, Israel, Líbano, Siria, más allá Irak y más lejos Saudi Arabia, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos, que están estos últimos, es decir, Arabia Saudita, los Emiratos, están entre países que viven todavía en la Edad Media, porque incluso los saudíes, que es la familia que gobierna Arabia, son gente que pertenece a una tendencia musulmana que se llaman los wahabitas. Es decir, es una familia que creó su propia religión y que se robó, con ayuda de Inglaterra y los Estados Unidos, los lugares sagrados de los musulmanes, que son, como ustedes saben, uno de ellos es la Meca, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ellos son ahora los que detentan no solamente el poder de la riqueza petrolera, sino también el poder de la riqueza religiosa, con la ayuda de Inglaterra y de los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una alianza sostenida que permanece hasta hoy día. Seguimos, por favor. Y ahí tienen la famosa Franja de Gaza. Si yo siempre les digo, tengan en cuenta que esta es una franjita, pues tiene unos 20 kilómetros, no, unos 10 kilómetros de ancho por 40 kilómetros, entre 30 y 40 kilómetros de largo. Hagan su cuenta, ¿no? Calculen, por ejemplo, con la carretera entre Lima y Chacalacayo, digamos. Eso sería toda la Franja de Gaza. En ese pedacito, y además, vean ustedes, está totalmente cortada por puestos de control, y además de ahí no se puede hacer nada porque está prohibido el comercio marítimo, y el paso que es por el límite que está a la derecha, todo eso es un muro con
sensores de alta tecnología y cuidado por el ejército israelí, ahí están presos 2 millones de personas, ¿no? Y como, o estaban, porque ya han matado un montón hasta ahora, y como dice la prensa mundial, esa es la prisión a cielo abierto más grande del mundo. 2 millones de personas, muchos de ellos niños, casi un 40% niños menores de 18 años, ¿no? en una situación así, sufriendo bombardeos ahora día y noche, desde hace prácticamente un mes, desde que Hamas, y sobre esto regresaremos al final para explicarlo, abrió la guerra contra Israel. Seguimos. Esa es la otra parte de Palestina. Palestina tiene dos partes. Gaza, que es la que acabamos de ver, y esa es lo que se llama el West Bank, es decir, lo que se llama la Cisjordania, que es una parte de Jordania, en donde también ustedes van a ver todos esos puestos de control. Y esa tienen entonces allí, a un lado, en la parte izquierda inferior, la franja de Gaza, y en la parte derecha superior, el West Bank o la Cisjordania, también donde hay una prisión prácticamente, y que ahora está sufriendo no solamente los ataques armados de Israel, sino también la invasión de los denominados colonos israelíes. En otras palabras, Israel se ha declarado oficialmente, hace un buen número de meses, un país colonizador. Es el último país colonialista del mundo, en una época en que el colonialismo ya está prohibido en el mundo, porque el colonialismo fue prohibido por las Naciones Unidas después de la Guerra Mundial a partir de 1945-1948, y por eso es que hubo un proceso de descolonización en el mundo, porque el colonialismo estaba prohibido desde esa época. Pero ahora, ¿no? Estos señores que han declarado que no obedecen a ninguna ley, mantienen o han revivido el colonialismo. Adelante, por favor. Y esos son los otros lugares calientes. Toda la parte de Hungría, seguimos, por favor. Y esto es el origen de todo. Este es un mapa de 1914. Este es el Imperio Turco Otomano. En la Europa y el Medio Oriente de comienzos del siglo XX, habían varios imperios, como ustedes saben por la historia: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano, el Imperio Inglés, el Imperio Francés. Entraron en colisión. Pero ojo, ojo, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se descubre el petróleo. Empieza la civilización petrolera. El capitalismo se vuelve petrolero. Y por eso es que el imperialismo europeo, después con ayuda del imperialismo norteamericano, destruye el Imperio Turco Otomano. Porque dentro del Imperio Turco Otomano estaban precisamente estas zonas de desierto, que hasta esa época nadie consideraba que estaban lejísimos, abandonadas, eran zonas de beduinos, y que se convirtieron, en virtud de la alianza entre los emires y los sultanes árabes, con los ingleses primero y con los norteamericanos después, se convirtieron en la zona petrolera en poder del imperialismo occidental,
que es hoy día. Pero los orígenes están ahí. Seguimos, por favor. Bueno, ahí tienen el mapa de Siria. Repetimos que eso está en una situación estable. Continuamos. Esta es una mención a cómo, en respuesta a los atentados contra las torres de Nueva York, empieza la guerra contra el Estado Islámico de Afganistán en 2011, en 2001, pero antes, ojo también, Afganistán había sido un Estado laico. El Afganistán de más o menos 1950, 60, era un Afganistán laico y socialista, amigo de la Unión Soviética. Hicieron exactamente lo mismo que han hecho después en el mundo árabe. Es decir, promovieron los grupos ultra religiosos, como promueven, por ejemplo, aquí en el Perú, la ultra religiosidad evangélica, por ejemplo, ¿no es cierto? Los armaron, generaron una guerra y causaron toda la tragedia de Afganistán. Seguimos. Seguimos todo eso, pasemos lo mejor. Las guerras continuamos. Ese es, ahí nomás. Una vez más es un cuadro de las guerras que hemos mencionado. Afganistán, Pakistán, Somalia, la guerra de México, la guerra contra el narco en México, las guerras de Nigeria, Siria, Turquía, Irak, seguimos. Y la última, que es Israel y Gaza. Continuamos, por favor. Y eso es más cerca, ahí podemos ver el escenario que tenemos hoy día, ¿no? Como uno de los escenarios fundamentales de un enfrentamiento que no es, como se cree, solamente entre Hamas e Israel, sino que en realidad es entre Estados Unidos, OTAN e Israel, por un lado, y Hamas, respaldado probablemente por Irán, del otro lado. Y ese es un conflicto terrible, extraño, porque todo el mundo se pregunta cómo fue posible que un país que alega ser el cabecilla de la represión en el mundo, porque Israel se ha perfeccionado en técnicas de represión y que maneja tecnología de inteligencia de altísima calidad, no se ha podido dar cuenta de que durante 12 años unos cuantos miles de combatientes fueron entrenados en sus narices y construyeron una red de muchos kilómetros subterráneos en sus narices y pudieron pasar en sus narices también un muro que según ellos era inexpugnable. Es obvio que entre los grandes misterios de la historia del mundo también está este, pero algo se descubrirá muy pronto. Por lo pronto, hay que tener en cuenta que en este conflicto entre Palestina e Israel hay los siguientes elementos rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Hay los siguientes elementos. Hamas, como un destacamento de combatientes, respaldado por Irán, que tiene oficinas en Qatar, es decir, respaldado también por Qatar, que es un emirato árabe, por un lado. Por otro lado, bueno, en la franja de Gaza, si pueden apagar sus celulares, por favor. Y por otro lado,
Hamas está gobernando en la Franja de Gaza, elegido democráticamente, como ustedes saben, desde el 2005, pero no reconocido por Israel ni por nadie del mundo occidental, y en el otro lado tienen ustedes en la parte de Cisjordania está gobernando la Autoridad Nacional Palestina, que es una secuencia de la antigua Organización para la Liberación de Palestina. Ambos están peleados, han estado en algún momento prácticamente en guerra, pero son dos facciones palestinas. Por un lado, la de como se dice, la zona del toda la zona de la Banca, es decir, Cisjordania, y por otro lado la zona de la Franja de Gaza. Entonces ya tenemos dos protagonistas allí en este conflicto. Pero no solamente hay un Israel también, porque en Israel tenemos a un Netanyahu repudiado por el propio pueblo israelí políticamente, que ha estado al borde de que lo procesen y lo destituyan, y que para salvarse ha recurrido a la guerra. Y que además tiene en el propio Israel una serie de grupos distintos, porque hay que distinguir a la oposición, a los partidos que apoyan a Netanyahu, que son unos 6 partidos absolutamente extremistas, pequeños, para que ustedes tengan idea de lo que son. Uno de esos partidos postula que los homosexuales deben ser israelíes, deben ser tratados por médicos para curarles el homosexualismo, ¿no? Otro partido postula que hayan playas distintas para hombres y para mujeres. Otro partido postula que los días sábado toda la energía eléctrica, toda la electricidad, la luz eléctrica de Israel sea apagada para obligar al pueblo israelí a observar el sábado. Entonces, y el otro postula la expulsión de todos los árabes, porque dentro del territorio israelí viven un 20% de árabes. Entonces hay israelíes de distintas posiciones, hay una oposición a Netanyahu, hay los partidos que apoyan a Netanyahu y también hay los judíos ultraortodoxos, que son aquellos que no quieren reconocer tampoco el Estado de Israel, que creen que la religión judía no tiene por qué expresarse en un Estado y que se niegan a pagar impuestos y hacer servicio militar obligatorio. Entonces, estamos no frente a lo que la prensa occidental muestra como si fuera solamente una guerra, como dice la BBC, entre Israel y Hamas. Eso es absolutamente falso. En realidad es un problema muchísimo más complejo, en el cual evidentemente no se puede negar que Israel, es decir, el grupo de Netanyahu, con todos sus secuaces, han decidido convertirse en los criminales más cínicos, abiertos, prepotentes, ¿no?, e impunes de la historia de la humanidad de los últimos tiempos. Y en eso están. 28 de Dubái. En este momento se están reuniendo en Dubái, que es uno de los Emiratos Árabes, jefes de Estado de todo el mundo. La señora Boluarte, que es una señora con la cual creo que ustedes simpatizan mucho, ¿sí o no? Yo pensaba que sí. No. Ya. Bueno, curiosamente ya no ha ido y ahí debía estar, porque esa es una conferencia de jefes de Estado.
Pero el Perú ha puesto un pabellón, hay un pabellón Perú en este momento en Dubái, hecho por supuesto a mucho costo, y es muy gracioso porque he estado viendo el contenido de ese pabellón Perú y no tiene que ver nada con la agenda que está planteada. Parece que no leyeron qué es lo que está discutiendo en esa conferencia, porque en esa conferencia se está discutiendo el cambio, una vez más, el cambio climático, cómo reducir el calentamiento global del planeta. Lo gracioso del caso es que una conferencia que está postulando que los países abandonen el petróleo y el carbón como fuente de energía, tiene a un jeque petrolero como presidente, que ahí lo tienen, ¿no? El señor Al-Jaber, sultán de Dubái. Seguimos. Y aquí están algunos de los planteamientos que se están discutiendo en este momento en esa cumbre. Tiene como objetivo principal, miren, renovar y ampliar los compromisos anteriores sobre la acción del clima y la lucha contra el cambio climático. La campaña Misión 2020 propone 6 metas que sirven como guía para gobiernos y empresas. En resumen, se busca como objetivo último reducir el calentamiento global en 1,5%. Por supuesto que eso nadie lo va a conseguir. Es decir, si no han conseguido que el calentamiento no llegue al 2%, que esa fue la meta tradicional de las Naciones Unidas hace muchos años, menos van a conseguir reducirlo al 1,5%. Y lo curioso es que los países industriales, es decir, Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, están planteando volver a la energía atómica, que había sido abandonada. Como no tienen gas debido a toda la crisis de la guerra de Ucrania, y como además Alemania está manteniendo en marcha su máquina industrial con carbón, cosa que es un crimen, es decir, Alemania en este momento, siendo uno de los países más avanzados en tecnología industrial, es un país que está usando el método más atrasado de generación de energía, que es el carbón. Entonces Alemania dice, permítame regresar a la energía atómica. Pero ¿saben ustedes cuántas centrales atómicas hay en el mundo? 460. Es decir, y si se permite que nuevamente Alemania, que Francia también, que ya las tiene, y que otros países industriales vuelvan a usar, y Japón, vuelvan a usar la energía atómica para poner en marcha sus máquinas, lo que vamos a convertir al mundo ya no solamente es en un territorio que se está incendiando, sino una verdadera bomba atómica. La perspectiva que se está discutiendo ahora, en este momento, ante la ignorancia del mundo, incluido nosotros, ¿no?, es terrible, es terrible. Y sin embargo, seguimos. Que los grupos ecologistas hagan protestas, como se acostumbra a veces en otras cumbres de las Naciones Unidas. Este señor sultán, emir de Dubái, ha hecho un acuerdo nada menos que con Israel. O sea que ahí la supuesta enemistad entre árabes e israelíes ha desaparecido. ¿Y para qué ha sido ese acuerdo? Se le ha comprado a Israel un equipo tecnológico de control de los asistentes, que incluye a los presidentes, que es el famoso programa Pegasus, que es uno de los más avanzados del mundo, que incluye el control de todo lo que tú haces. Te controlan hasta cuando vas al baño, te controlan quién eres,
tu apariencia facial, estás controlado día y noche. Y las Naciones Unidas, vergonzosamente, ha aceptado que Israel, que es el país que en este momento está exterminando a la población de Gaza, sea el país que en la práctica controle la COP28. Y es una vergüenza, una verdadera vergüenza mundial. Yo digo estas cosas acá, compañeros y compañeras, porque nosotros en el Perú tenemos el defecto de que nos miramos el ombligo y nos estamos olvidando de esto, porque esto va a repercutir y repercute sobre nosotros. Es decir, la misma gente que está en la práctica reprimiendo a los asistentes a la COP28 de Dubái es la gente que está proveyendo al gobierno de la señora Boluarte de las bombas lacrimógenas, de los gases, de los fusiles con los cuales han sido asesinados 70 peruanos y peruanas. Porque uno de los grandes negocios de Israel es la represión. Israel es un país que exporta represión, tecnología de represión, y eso lo hace con el Perú también desde la época de Fujimori. Porque aquí, cuando había Sendero Luminoso, expertos israelíes, eso a mí me consta, entrenaban a los empresarios y a sus esposas en técnicas de autodefensa, en técnicas de manejo defensivo de automóvil, en caso de que seas asaltado o atacado. Y yo he visto, y a mí me consta, algunas amigas, no diré sus nombres por supuesto, que en esa época cargaban una pistola de calibre 45 en el automóvil. ¿Y quién hacía todo ese entrenamiento? Técnicos israelíes. ¿Y quiénes estuvieron con el gobierno de Toledo cuando gobernó Toledo esos 5 años y lo ayudaron a robar los millones de dólares que robó? ¿Que fue en sociedad con ellos? Unos señores que trabajaban en contacto y en coordinación con el poder israelí. Desde esa época, estamos hablando de hace 20 y tantos años. Entonces son cosas... y miren ustedes, en condiciones en que se está discutiendo las terribles consecuencias que tiene y que va a tener el calentamiento global, el señor jeque de Dubái anuncia como gran concesión que le van a dar a los países pobres que van a sufrir y que están sufriendo las consecuencias del calentamiento climático. ¿Saben cuánto? 400 millones de dólares. ¿No es un insulto eso? 400 millones de dólares, ¿no? Es lo que Dubái gasta en una semana o quizá en un día. Y eso es lo que las Naciones Unidas, ¿no?, para vergüenza de la humanidad, están en este momento diciendo que va a servir para la ayuda, seguimos, de los países pobres. Ya ven, más de 20 países han pedido triplicar la energía nuclear hasta el 2050. Seguimos. Con algunos rasgos señalados por especialistas durante los últimos años sobre las perspectivas mundiales. La pobreza ya no es una característica específica de los países subdesarrollados. Ahora ustedes encuentran pobreza en todo el mundo. La pobreza ha avanzado hacia el mundo desarrollado. Estados Unidos es en gran parte un país pobre, el Reino Unido es en gran parte un país pobre. Claro, no estamos hablando de los supermillonarios, estamos hablando del pueblo. El pueblo europeo está en plena decadencia y en un problema de empobrecimiento terrible. Luego, cambia la configuración étnica y cultural del mundo. América Latina se hace mestiza en sus áreas indígenas. Nosotros en el Perú ya no tenemos
el clásico indio, pues, ¿no es cierto?, de lo que yo he conocido en mi juventud. Eso ya no hay. Ahora hay el cholo, hay el mestizo, que son gente que tiene esto y un significado social y económico, porque es gente ya más libre, gente que maneja más recursos, gente que tiene mucho más iniciativa de organización y que puede hacer movilizaciones que a los indios no les permitían hacer. América Latina entonces se hace mestiza en sus áreas indígenas. Europa y los Estados Unidos se hacen hispanos, latinos o asiáticos y morenos. Suecia ya es un país en gran parte moreno, porque está lleno de turcos y africanos. Igual Francia, los barrios de París, ¿no? Bélgica, Alemania. Entonces, y eso es lo que está causando el surgimiento de gente racista a la que no le gusta esa presencia y que te dice claramente: yo no quiero que mi país sea de negros, yo quiero que mi país sea de blancos, como siempre ha sido. Y esa es digamos, la base social y cultural e ideológica de el surgimiento de los múltiples grupos y partidos de derecha y de ultraderecha que están surgiendo en el mundo. El Islam invade Europa. La segunda mezquita más grande del mundo, ¿saben dónde está? En Francia. En Francia, ¿no? Así como hay un crecimiento de los ultrarreligiosismos, de las tendencias religiosas extremas, también hay un masivo desprendimiento de la religión. Las poblaciones son cada vez menos religiosas, cada vez más ateas. En Alemania, por ejemplo, esto se puede observar porque tradicionalmente en Alemania el católico financia al periódico católico, al partido católico, a las instituciones católicas, el protestante a las protestantes, pero eso es cada vez menos. Entonces, las religiones en Europa, Francia, Alemania, Holanda, incluso España, con la religión católica, son cada vez más abandonadas por sectores grandes de la población. Nosotros observamos y notamos que se alejan de la política, pero no se alejan solamente de la política, también se alejan de la religión en muchos casos, pero simultáneamente, al mismo tiempo, crecen otras tendencias ultrarreligiosas como son los fundamentalismos de tipo protestante y de tipo católico, ¿no? El prestigio de la actividad política decae, crecen los fundamentalismos y las ortodoxias. Hay sectores de la población donde las opciones religiosas se hacen más militantes y duras, aparecen opciones de extrema derecha, se transforman las sociedades que antes se creían homogéneas en pluriculturales. ¿Seguimos? Aparecen los ejércitos mercenarios, que son los que han combatido y están combatiendo en Ucrania. Son empresas privadas militares, no son ejércitos de los estados. Hay gigantescas corporaciones. Se empieza a usar las plazas públicas y las calles para manifestar. Las manifestaciones en Londres, en París, las hemos tenido también nosotros, protestando contra diversos elementos que afectan la vida de la población, protestando, por ejemplo, contra la guerra de Ucrania, protestando contra Israel, ¿no? Han sido enormes, muy grandes, también en Nueva York y en las grandes capitales. Los líderes tienen menos poder que sus antecesores. Hay una lucha entre los grandes actores y los nuevos micropoderes
que les desafían en todos los ámbitos de la actividad humana. Hay lo que se llama los micropoderes, es decir, la gente pequeña, ¿no? Como tenemos nosotros en nuestro país, por ejemplo, la señora del mercado en Puno, o en Arequipa, o del mercadillo en Tacna, ahora puede manifestar, tiene un poder mucho mayor que lo que ha tenido antes. Seguimos, por favor. Y aquí terminamos, miren ustedes, con este documento. Es un documento de Gran Bretaña. Esta es el documento de estrategia global del Reino Unido hasta el 2045. Y es muy interesante que lo examinemos rápidamente antes de terminar, ¿no? Porque ya son las 10, para anotar algunas cosas que creo que son interesantes. Miren, para el año 2045 vamos a ser 10.000 millones de habitantes en el mundo. 10.000 millones. Entonces tenemos que preguntarnos cómo van a vivir esos 10.000 millones. 70% de la población va a vivir en áreas urbanas y entonces vamos a tener gigantescas ciudades más grandes de las que ya tenemos. Los países desarrollados van a declinar en población, van a ser menos potentes y para una población que vive más se necesitarán más alimentos y más medicinas que escasearán porque cada vez la gente que produce de manera agrícola, como es el caso del Perú y de otros países, va disminuyendo. La producción agrícola disminuye. La demanda de energía será el doble que hoy. Pero además los ingleses dicen, ojo, el ser humano va a ser menos humano. La robótica va a aumentar, los robots se van a encargar, ya se están encargando de hacer muchas cosas que antes hacían los trabajadores, pero además vamos a tener robots dentro de nuestro cuerpo. Es decir, los órganos, biológicamente hablando, de cada ser humano van a poder ser cada vez más reemplazados por aparatos electrónicos y de distinto tipo. Entonces, cada ser humano también se va a robotizar, al punto que hay un filósofo francés que se llama Michel Onfray, que les recomiendo que lo lean, que habla ya de que está apareciendo una poshumanidad. Una poshumanidad. Es decir, seres humanos de características distintas, al tiempo que simultáneamente mantenemos todos estos terribles problemas que he mencionado al comienzo de mi exposición, que son la gente que vive en la calle, las guerras locales, ¿no? La miseria, la terrible concentración de la riqueza, el calentamiento global, la imposibilidad de abandonar un sistema de vida que es cada vez más inviable en el planeta y todo lo que nosotros y por supuesto con eso el peligro permanente de las pandemias. Entonces, compañeros, yo no termino esta exposición con conclusiones. Yo termino esta exposición con un llamado a mirar ahí, examinar las cosas y estos problemas discutirlos muy a fondo, porque no es que eso esté allá lejos y no tenga que ver con nosotros. Eso lo tenemos aquí ya en este momento. Gracias.